Segunda de Juan, próxima semana, tercera de Juan. Llegamos a Judas y ya casi Apocalipsis. Aunque los tiempos están apocalípticos, ¿verdad? Con todo el frío y las gripes y todo eso. Pero pues Dios es bueno, confiamos en Él, confiamos en su cuidado, en su amor. Hoy comenzamos una nueva carta, es muy cortita, así que la veremos hoy. Y la siguiente semana veremos tercera de Juan, también es muy cortita. Pero pertenecen estas dos cartas al mismo tema que estuvimos estudiando en la carta de primera de Juan. Así que las tres cartas fueron escritas por Juan, el apóstol. Fueron escritas a los creyentes que se reunían en esta red de iglesias, de casas iglesias, alrededor de la zona de Éfeso, y que todas ellas hacen eco, de alguna manera, del Evangelio de Juan. De hecho, algunos comentaristas creen que estas cartas, si tú las comparas con Juan, del capítulo 13 al capítulo 17, se repiten varios temas. Entonces déjame leerte lo que Tim Mackie es un comentarista bíblico, es un erudito de griego y hebreo también, y él tiene un portal, The Bible Project, que hace un resumen de cada libro de la Biblia, y él tiene este resumen de segunda de Juan. Dice: escritas por Juan, el anciano, para los creyentes de las casas iglesias, primera, segunda y tercera de Juan, hacen eco del Evangelio de Juan. Enfatizan que Dios es luz y Dios es amor. Cada creyente verdadero demostrará esa luz y ese amor de Dios. Cada carta también se dirige a los engañadores, a estos maestros que ya no reconocen que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y que provocan división entre los creyentes. Así que ese es el tema de estas cartas. Se dirigen a estas iglesias con el propósito de fortalecerlas, de animarlas a permanecer en la verdad y en el amor de Dios, a la luz de todos estos falsos cristianos que ya no creen que Jesús es el Mesías y que aparte están promoviendo su falsa enseñanza entre las iglesias y promoviendo la división. Y Juan escribe para fortalecer a las iglesias. Entonces, primera de Juan es un sermón que exhorta a los creyentes a permanecer en el mensaje que habían recibido desde un principio. Este es el mensaje que habían oído los apóstoles acerca del Hijo y acerca del Padre. Que el Dios que se ha revelado por medio de Jesús es un Dios de luz y es un Dios de amor. Y que entonces los verdaderos creyentes, aquellos que han creído en el testimonio del Hijo, los que han nacido de nuevo, Dios vive en ellos. Y son aquellos que permanecen precisamente en luz y en amor. Ahora, segunda y tercera de Juan son cartas más específicas. Segunda de Juan es una carta, una instrucción a una iglesia en particular de esta red de iglesias. Y tercera de Juan también es una carta en particular a una persona, Gallo, que es parte de estas iglesias casa y también con instrucciones específicas. Ahora, segunda de Juan, lo que vamos a estudiar el día de hoy. Esta es en esencia el resumen de segunda de Juan. Juan escribe a una iglesia en particular para decirle: vendrán falsos maestros, de estos que antes estaban en la iglesia, han dejado la iglesia, ya no creen que Jesús es Dios, enseñan falsa doctrina, han provocado divisiones entre ustedes. Van a venir a tocar la puerta. No les des ni siquiera la bienvenida. No lo reciban, no les escuchen, no les den la bienvenida. Y la carta termina así: ustedes permanezcan en lo que han creído. Juan termina diciéndoles: tengo más cosas que decirles, pero se los voy a decir en persona. No quisiera decírselos por carta. Y eso es segunda de Juan. Entonces, ¿por qué no la leemos completa? Oramos y luego revisamos más a fondo la carta. Entonces, acompáñame a capítulo 1, verso 1. Tiene un solo capítulo, de hecho. Entonces vamos al verso 1 de segunda de Juan. El anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad.
a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que hemos recibido del Padre. Ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Entonces, estos primeros 6 versos son parte de la estructura clásica de una carta. Los saludos y algún elogio. Y si te das cuenta, en el verso 3, este es el corazón de la carta. En verdad y en amor. Andar en verdad y en amor. Jesús y el Padre, a quienes han conocido estos creyentes, se han revelado como un Dios de luz y de amor. Y estos creyentes, si en verdad siguen a Jesús, permanecerán en la verdad y en amor. El verso 7, la segunda parte de la carta, son advertencias. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. O es decir, permanece en verdad y en amor. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, si la otra iglesia, la iglesia donde está Juan, te saludan. Amén. Entonces es muy diferente a Primera de Juan en algunos detalles. Primera de Juan se lee más como un sermón que circulaba alrededor de esta red de iglesias en Éfeso. Esta es una carta dirigida a una iglesia en particular para tratar el mismo asunto. Están estos falsos maestros buscando validación para su mensaje. Juan les dice, ni siquiera les abras las puertas, ni bienvenido les digas. Tú permanece en la verdad y en el amor. Eso es Segunda de Juan. Entonces, oramos. Señor, gracias por ser tan bueno que nos permitas con libertad estudiar tu palabra y escuchar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a meditar en su mensaje y transfórmanos por medio del poder de tu gracia y de tu amor. Te lo rogamos, Señor, por favor. Amén. Muy bien. Entonces, Segunda de Juan. Engañadores que tratan de trastornar la paz de las iglesias y que enseñan un mensaje diferente al que habían recibido los creyentes desde un principio sobre la verdad y el amor en Cristo. ¿Qué tiene que hacer esta iglesia respecto a estos maestros que rechazan a Jesús y su mensaje? No recibirlos. Entonces, ¿quién escribe? Juan, el que se hace llamar el anciano. Como vimos en la introducción de Primera de Juan, esta es Juan el apóstol, que escribió estas 3 cartas, escribió el Evangelio de Juan y escribió también Apocalipsis. Los temas son muy similares y se nota el estilo de Juan el apóstol en cada una de estas cartas. Ahora, ¿por qué se hace llamar el anciano? Esa es una buena pregunta. Bueno, el Antiguo Testamento, parte de la cultura de Israel, se utilizaba el término anciano para describir a sus líderes. Así que en el Nuevo Testamento los cristianos siguieron la misma tradición que tenían los judíos de llamar a sus líderes ancianos. Y esa es la razón por la que lo hacían. La
palabra que regularmente se utiliza en el Nuevo Testamento, presbítero, para hablar de un anciano, realmente el contexto de esa palabra se encuentra en la tradición del Antiguo Testamento. Los ancianos son los líderes. Así que los cristianos siguieron llamando así a sus líderes. Hasta el día de hoy, usando el lenguaje bíblico, regularmente las iglesias llaman a sus líderes o el anciano pastor o los ancianos o simplemente el cuerpo de liderazgo. Entonces, Juan, el anciano. Y luego, ¿a quién se dirige? Interesante, dice, a la señora elegida y a sus hijos. ¿Okay? Entonces, a simple vista podría parecer que Juan está escribiendo a una mujer en una casa, a los hijos de esta mujer. Pero en realidad Juan está utilizando un lenguaje metafórico para describir a la iglesia, lo cual es común en el Nuevo Testamento, que a la iglesia se le llame como una esposa o como una mujer. Incluso en el verso 13, en la despedida, dice, los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Entonces, un lenguaje poético, metafórico, para hablar de estas iglesias que Juan pastoreaba como una esposa, como una mujer, y simplemente así es como se le designa. Entonces, Juan está pastoreando toda esta red de iglesias, de casas iglesias, y esta carta se escribe específicamente abordando este problema. Entonces dice, a quienes yo amo en la verdad, no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Y a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Entonces Juan escribe para que estos creyentes permanezcan en la verdad. Pero de hecho, estos creyentes conocen la verdad y la verdad permanece en ellos para siempre. Entonces, esto es interesante. ¿A qué se refiere Juan con la verdad? Bueno, primero es interesante abordar una cuestión. En el pensamiento occidental, cuando hablamos de que algo es verdadero, pues la manera más fácil de entenderlo es contrastarlo de lo que es falso, ¿no? Pensamos en esos términos, verdad o falsedad. Pero en el pensamiento hebreo, la palabra verdad tiene una dimensión mucho más relacional. Cuando se habla de alguien que es verdadero, se habla de alguien que es fidedigno o fiel, alguien que es digno de confianza. Entonces, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Dios es verdadero en el sentido de que es fiel. Es alguien en quien puedes depositar tu confianza o tu esperanza. Entonces, la idea de verdad es mucho más relacional que en el sentido abstracto como nosotros pensamos. Aunque evidentemente si alguien es fiel y digno de confianza, pues evidentemente es porque no es falso, ¿verdad? Pero no es tanto en esta idea abstracta, verdad, falsedad, sino más en este aspecto relacional. Y eso es interesante por la siguiente razón. En el diccionario de Juan, ¿recuerdas? Todas estas palabras, verdad, amor, discípulo, permanecer. En el diccionario de Juan, ¿no? Si lo sacamos y lo abrimos, Juan, ¿a qué te refieres con verdad? Nos daremos cuenta que para Juan la verdad es una persona. Así que eso, pues, respecto a lo que comentamos hace unos momentos atrás, para Juan la verdad no es un concepto abstracto, no es una lista de reglas, no es una filosofía. ¡Hey, permanezcan en la verdad! Juan se refiere a la serie de verdades doctrinales. A lo que Juan hace referencia con permanecer en la verdad es permanecer en una relación con Jesús. Él es la verdad. Evidentemente, como hoy vamos a darnos cuenta, la fe involucra, como dice el maestro Justo González, la fe verdadera, la fe genuina involucra dos elementos: en quién crees y qué es lo que crees. ¿Okay? ¿A qué me refiero? Los cristianos no depositamos nuestra fe en una lista de ideas. Los cristianos creemos en una persona. Así que respondemos a la pregunta, ¿en quién crees?
en Dios, en Jesús, en una persona. Pero también los cristianos creemos algo específico acerca de Jesús. No creemos cualquier cosa, sino hay algo específico que creemos. ¿Qué es lo que creemos sobre Jesús? Pues creemos que Él es Dios hecho carne, creemos que Él murió y resucitó para nuestra salvación, que Él es el juez de todos, que Él un día volverá y establecerá su reino de justicia y paz. Entonces, sí hay un contenido que creemos, pero los cristianos no afirmamos que una persona es cristiana solo por el hecho de que cree estas cosas o que las afirma. ¿Sí me explico? Uno no es salvo por creer que Jesús es Dios, sino porque ha depositado su confianza en Jesús, que es Dios. ¿Me explico? Entonces, uno puede tener una lista de creencias y no necesariamente tener una relación con Jesús. Pero uno no puede creer lo que quiera sobre Jesús. Puedes tener tu confianza en Jesús, pero necesitas confiar en el Jesús verdadero. ¿Okay? Esos dos elementos son importantes. Entonces, Juan, cuando habla de la verdad, no está hablando de un concepto abstracto, está hablando de Jesús tal y como se ha revelado, del Dios que se ha revelado en Jesús. Así que él dice, ustedes conocen la verdad y a causa de la verdad que permanece en ustedes, es decir, que Dios vive en ustedes y estará para siempre con ustedes. Esto es tan importante de entender respecto a la vida cristiana. Dios vive en nosotros. Hemos creído en una persona, en la verdad, tal y como Dios se ha revelado por medio de Jesús, en su nacimiento, en su muerte y en su resurrección. Hemos puesto nuestra esperanza en una persona que es Dios, que es la verdad, que murió y resucitó para rescatarnos. Juan quiere recordarles a estos cristianos que deben permanecer en la verdad. Recuerda, no una lista doctrinal solamente, sino en la verdad, en una relación estrecha con Jesucristo. Eso es en lo que ellos tienen que permanecer. Para estos falsos cristianos que va a mencionar Juan y que ya mencionó en Primera de Juan, es muy probable que su idea de la verdad era precisamente un concepto abstracto, una especie de iluminación espiritual, solo quizás en el, o por lo menos en el plano intelectual. Y Juan dice, no, la verdad es Jesús. Y Jesús tal y como se ha revelado. Tener la vida y permanecer en la verdad es permanecer en una relación con Jesús. Jesús mismo dijo en el Evangelio de Juan a los judíos, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y también Jesús dijo, si verdaderamente te liberta el Hijo, entonces serás verdaderamente libre. Solamente por medio de Jesús conocemos la verdad, porque Él es la verdad y Él nos hace libres. Así que Juan dice, a causa de la verdad que está en nosotros. Lo dice el verso 4. Entonces, mucho me regocijé porque hallé a algunos de ustedes andando en la verdad. O sea, hallé a algunos de ustedes que a pesar de esta influencia de estos falsos maestros, ustedes siguen a Jesús, han permanecido en Jesús, confían en Jesús, siguen a Jesús. Me da alegría ver que muchos de los cristianos de esta iglesia, dice Juan, permanecen en Jesús. Dice, ¿conforme a qué? El mandamiento que recibimos del Padre. Me da mucha alegría, le dice a estos cristianos, saber que muchos de tus hijos, muchos de tus congregantes, muchos de estos cristianos siguen creyendo en Jesús, tal y como se los enseñamos. No se han dejado ni distraer ni persuadir por este falso mensaje que han presentado aquellos que antes se congregaban con nosotros. Ustedes siguen a Jesús, permanecen en Él.
Dice el verso 5, ahora te ruego, Señora, aunque puedes poner ahí la palabra iglesia, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Entonces, Juan está llamando a esta comunidad cristiana a permanecer fiel a Dios. Jesús es digno de su confianza. Dios se ha revelado por medio de Jesús. Y aquellas personas que genuinamente son cristianos y que Dios vive en ellos, tienen vida eterna. ¿Y cómo se refleja esto? Obedecen a Dios, obedecen a Jesús, obedecen sus mandamientos. ¿Y de qué trata su mandamiento? Su mandamiento es que nos amemos unos a otros. Entonces, déjame leerte algunos pasajes de Juan. Juan, capítulo 14. Jesús está hablando acerca de su partida con los discípulos y diciéndoles que por un poco de tiempo ya no le van a ver, pero después de un tiempo le volverán a ver. Y algunos de sus discípulos no entienden cómo es posible que el mundo no lo va a ver más, pero ellos sí lo van a ver. ¿Y de qué manera entonces el mundo va a poder conocer a Jesús si no lo va a ver? Entonces dice el verso número 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y nos dará otro consolador para que esté siempre con vosotros para siempre. ¿El Espíritu de qué? Ok, ¿notas? Así como Jesús es la verdad, si Jesús vive en nosotros, nosotros tenemos a Dios viviendo en nosotros por medio de el Espíritu Santo, o como le llama aquí, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No los voy a dejar huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo. Es decir, al resucitar, vosotros también viviréis. Y en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces Jesús está diciendo, voy a partir, pero no los voy a dejar solos. Voy a enviarles mi presencia. No estaré con ustedes físicamente, pero voy a enviarles mi presencia. Estaré con ustedes de otra manera. ¿Cómo? Les enviará al Espíritu de verdad, el Espíritu de Cristo o el Espíritu Santo. Dios viviendo por medio de su Espíritu en los creyentes. Me voy a manifestar a ustedes, no los voy a dejar huérfanos. Volveré a ustedes, aunque el mundo no me verá más. Entonces, aquí es donde Judas, uno de los discípulos, dice, no el Iscariote, le va a preguntar, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces Jesús dice, aquellos que auténticamente son mis discípulos son los que me obedecen. No podemos entenderlo de otra manera. No está diciendo Jesús que a través de la obediencia me convierto entonces en un discípulo. Es a través de la fe en Jesús. Pero Jesús sí está diciendo que no hay manera de decir que soy un discípulo, pero no le obedezco en nada. Si somos discípulos de Él, le obedeceremos. Y aquellos que son sus discípulos y le aman, son los que guardan sus mandamientos. Y esta es la bella promesa. Aquellos que le conocen, el Espíritu de verdad mora en ellos. Dice, el Padre y el Hijo se manifiestan a los discípulos por medio de hacer su habitación
en ellos. Si ustedes me aman, me obedecerán y vendremos y viviremos en ustedes. Entonces, pensando en eso, ¿cuál es el mandamiento que hay que obedecer? Aquel que demuestra que de verdad somos discípulos de Jesús y que Dios vive en nosotros. Y por el hecho que Dios vive en nosotros podemos obedecerle. ¿Cuál es ese mandamiento? Pues Juan 15, Jesús dice en el verso 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos y permaneciereis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y yo permanezco en su amor, estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuál es ese mandamiento? Dice el verso 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que os mando. Entonces, este es el concepto de verdad y de amor en el diccionario de Juan. Los creyentes son aquellos que han escuchado el mensaje acerca del Hijo y del Padre, que Dios se reveló por medio de Jesús, a través de su nacimiento, su muerte y su resurrección. Su obra en la cruz es un testimonio de que Él es el Hijo de Dios y que Dios envió a Jesús para rescatarnos y salvarnos. Los creyentes son aquellos que han creído en ese mensaje, han recibido ese testimonio. Y por eso mismo Dios viene a vivir en ellos por medio de su Espíritu. Dios vive en ellos y ellos viven en Dios. Eso es lo que dice Juan. Y por el hecho de que Dios vive en ellos, han experimentado un nuevo nacimiento. Dios los ha salvado. Y ese amor de Dios y su gracia los está transformando en el interior. Permanecen en una relación con Dios por medio de Jesús. Su Espíritu vive en ellos. El amor de Dios los transforma y permanecen en verdad y en amor. Y por lo tanto, le obedecen. Obedecen a Jesús porque le aman en respuesta al amor de Jesús. En respuesta a que Jesús los amó de manera sacrificial, sin merecerlo. Le amamos. Y la manera tangible en la que demostramos que le amamos y le obedecemos, dice Juan, es si nos amamos unos a otros como Él nos amó. Entonces un discípulo obedece a Jesús. La obediencia es amor y el amor es obediencia. El asunto es que estos falsos cristianos están negando precisamente lo que es esencial respecto a la fe cristiana. La cruz, la encarnación y el amor. Eso es precisamente lo que estaban negando y lo que Juan dice, ni les escuches ni les des la bienvenida. Ustedes permanezcan en la verdad de lo que escucharon sobre Jesús desde un principio, que es el Hijo de Dios, que murió en la cruz, que ha resucitado, que ha vencido al pecado y a la muerte, y que solamente puedes tener la vida de Dios cuando confías en Jesús. Y viene el Espíritu de verdad a morar en ti. Así que dice el verso 6, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. No podemos decir que amamos a Dios y que somos sus discípulos si no tenemos un deseo de obedecer a Jesús y sus enseñanzas. Y es el hecho de que obedezcamos a Jesús y sus enseñanzas que demuestra que somos sus discípulos y que hemos creído en Jesús y que su Espíritu vive en nosotros. No somos salvos por esa obediencia, pero es esa obediencia la que demuestra que permanecemos en la verdad, que seguimos en una relación con Jesús, que confiamos en Él, que Dios vive en nosotros. Y no podemos obedecer en el vacío. Uno no puede ser santo en el vacío. Por eso Juan dice,
amor unos por otros. Uno tiene que ser santo en su casa, en la calle, en el trabajo. Obedecer a Jesús implica necesariamente obedecerle en mi familia, en el trabajo. Así que no estamos hablando de perfección, sino de obediencia amorosa. ¿Me explico? Un hijo puede fallar a su padre, pero porque es hijo buscará agradarle y obedecerle por esa relación. Pero no es lo mismo un hijo que falla porque es pecador a uno que vive en absoluta y declarada rebeldía y necedad. Uno debería cuestionarse, ¿será un hijo entonces? Si no tiene ni el mínimo deseo de obedecer, si vive en pecado deliberadamente y neciamente, ¿ha creído en Jesús? ¿Conoce la verdad? Es una gran diferencia, ¿verdad? Entonces dice el verso 7. Recuerda, la primera parte es: me da alegría que ustedes están en la verdad y que veo muchos de tus hijos en la verdad. Yo te lo pido, no como si te estuviera dando un nuevo mandamiento, sino como el que escuchaste desde un principio acerca de Jesús. Permanezcan en la verdad y en el amor. Permanezcan en el mensaje cristiano y en una relación con Jesús. Permanezcan ahí, no se muevan. Ahora verso 7. ¿Por qué? Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace, como lo denomina Juan, es el engañador y el anticristo. Entonces, Juan afirma categóricamente: son mentirosos, son engañadores. Han salido muchos. Juan está escribiendo a este grupo de cristianos que decía ser cristiano, que antes tenía comunión en estas iglesias, pero ya han salido de la comunidad, ya no reconocen a Jesús como el Hijo de Dios, como quien se encarnó. Y Juan los llama engañadores. Así que este cisma joánico, como llaman los teólogos, por ponerle un nombre mucho más profesional, ¿verdad? Pero simplemente es una división, involucra falsos maestros que niegan que Jesús se hizo carne, que niegan que Jesús es el Hijo de Dios y que niegan la obra de la cruz. Así que Juan les llama engañadores, pero también les llama el anticristo. ¿Por qué utiliza este título para estos engañadores? ¿Por qué llamarles los anticristos o el anticristo? ¿Qué es un anticristo? Bueno, por favor, de entrada, mi deseo al explicar la palabra anticristo es que podamos quitarnos de la mente las películas, ¿ok? Hollywood y los cómics, ¿ok? Hasta los cristianos, donde a veces hay ideas muy equivocadas del anticristo, ¿ok? Algunos cómics están bien, otros no. Por cierto, ¿ya leyeron Mahaira? ¿No han leído Mahaira? Ay, haciéndole promoción, ¿no? Tienes que leer Mahaira algún día. Luego vas a saber por qué. Entonces, anticristo. ¿Qué es el anticristo? Bueno, definitivamente no es un niño con un 66 en la cabeza, 666. Aunque algunos de nuestros hijos se porten como el anticristo, no es un niño endemoniado, ¿ok? ¿Está bien? No es Lady Gaga, no es Microsoft, ok, no son ninguna de esas cosas, ok. ¿Qué es el anticristo? ¿O quién es el anticristo? Bueno, el significado básico de anticristo es adversario del Mesías. La palabra en griego es antécristos. Christos o crisma es unción o el ungido. El Mesías es el ungido. Estos antiungidos o anti el ungido son los adversarios del Mesías. Se oponen al Mesías, se oponen al ungido.
Pero ¿de dónde viene esta historia del anticristo? ¿Ok? Bueno, llamarle a alguien un anticristo es llamarle un oponente del cristianismo. De la misma manera que si le llamaras a alguien, eres un Judas, ¿qué le estás diciendo? Eres un traidor, ¿verdad? Llamarle a alguien un anticristo es llamarle, eres un oponente a Cristo y su doctrina. Te opones a Cristo y su doctrina. Pero ¿de dónde viene la idea? Déjame leerte Primera de Juan, capítulo 4, verso 1 al 5, en una versión sencilla. La NTV, déjame leértelo. Dice, queridos amigos, no les creas a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Póngalos a prueba para averiguar si el espíritu que tienen realmente proviene de Dios. Aquí entiendas espíritu sobre todo como la enseñanza o la fuente de su enseñanza. Si hablan de parte del Espíritu de Dios o hablan de parte de otro espíritu. Dice, pónganlos a prueba, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Esta es la manera en la que sabremos si tienen o no al Espíritu de Dios y si su mensaje proviene de Dios. Si una persona que afirma ser profeta, que habla de parte de Dios, reconoce que Jesucristo vino en un cuerpo humano, es decir, reconoce la doctrina cristiana, la doctrina sobre Jesús, dice, esa persona tiene el Espíritu de Dios. Pero si alguien afirma ser un profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo, de los cuales, chécate esto, ustedes oyeron que viene al mundo y que de hecho ya está aquí. Entonces, Juan dice, estos falsos cristianos que niegan a Jesús, su mensaje proviene del espíritu del anticristo. Pero Juan añade, ustedes oyeron que viene el anticristo. Bueno, déjenme decirles, dice Juan, que el anticristo ya está aquí. Entonces, si no es un niño con un 666 en la cabeza, y dijimos que no es un artista o una compañía, ¿qué es el anticristo? ¿De dónde viene esta idea? ¿Okay? Muy bien. En el Antiguo Testamento, algunos de los profetas hablaron acerca de las naciones y sus reyes rebeldes a Dios. Por ejemplo, Isaías, en el capítulo 14, habla acerca del rey de Babilonia. O Ezequiel también describe en uno de sus capítulos cómo en los días finales la humanidad rebelde, personificada por Gog y Magog, un día se rebelarán contra Dios y perseguirán al pueblo de Dios. Pero sobre todo Daniel, en una de sus visiones nocturnas, tiene una visión de una serie de bestias. Y una de estas bestias dice que es terrible, temible, blasfema contra Dios, se opone a Dios y persigue al pueblo de Dios. ¿Okay? Bueno, ese tema de una nación rebelde junto con un rey rebelde que persigue al pueblo de Dios y se opone a los propósitos de Dios y que se exalta por encima de Dios, se considera Dios mismo. Ese tema que aparece en los profetas, como en Isaías o en Daniel, llega, por ejemplo, al Nuevo Testamento a través de la idea del anticristo o la idea de el hombre de pecado. Pablo, en 2 de Tesalonicenses, está escribiendo en una iglesia que está siendo perseguida por sus vecinos, probablemente por el gobierno y quizás por algunos otros grupos. Está siendo perseguida, está siendo oprimida. Y Pablo escribe para animarles que si bien les están persiguiendo, no será para siempre. Pablo dice, déjenme leerles 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, también en una versión sencilla. Pues aquel día no vendrá, está hablando de el día final, hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Mira cómo Pablo toma el tema del Antiguo Testamento. Dice, se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto
Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que Él mismo es Dios. Y en Apocalipsis se retoma este tema del anticristo, pero se le llama la bestia. Así que, ¿qué está describiendo? El poder, la persona y la influencia corrupta de la humanidad rebelde que se opone a Dios y que se exalta por encima de Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento estaba esta rebelión en Nabucodonosor, estuvo en algunos otros reyes. En la época de Pablo y de Juan, esa rebelión se personificó en el Imperio Romano y en Nerón y en Domiciano. Pero eso no es sino una imagen del futuro. La Biblia apunta a cuando una persona, guiando a una humanidad rebelde, se exaltará por encima de Dios, se perseguirá a los santos, y esa figura es el Antécristos, el anticristo, el que se opone a Dios, se opone al propósito de Dios, persigue a los santos y se exalta a sí mismo por encima de Dios. Eso sucederá al final, en esa gran batalla final donde Dios vencerá al anticristo, a las naciones rebeldes, y establecerá justicia y paz universal. Entonces, esa es la figura o el tema del anticristo en la Biblia. Pero ¿por qué entonces Juan ve esta persona que será tan rebelde que su propio poder e influencia provendrán del mal, provendrán de las tinieblas? La bestia salvaje, perversa, que a través de su poder e influencia buscará destruir el propósito de Dios y destruir a los santos. ¿Por qué Juan toma ese tema futuro y dice, pero quiero decirles que el anticristo ya está aquí? Porque Juan dice, estos falsos profetas, estos falsos hermanos, de hecho están operando de la misma manera que un día lo hará el anticristo. ¿Qué están provocando en las iglesias? Se oponen a Dios, se oponen a Cristo, persiguen a la iglesia y provocan división. Son antécristos, se oponen a Jesús, se oponen al Mesías. Son lo contrario a lo que provoca el mensaje cristiano: amor, verdad y unidad. Ellos se exaltan a sí mismos, son arrogantes, creen tener la verdad, pero están en la mentira y provocan división. Por eso les llama anticristos. Ya opera en el mundo esta rebelión y pecado que se opone a Dios y a su propósito y a los santos. Aunque un día al final será vencida esa oposición y estará en una persona, el anticristo. Pero ya podemos ver en el mundo quienes se oponen a Cristo y presentan alternativas y se rebelan y persiguen a la iglesia y son hostiles a la iglesia. ¿Sí? Entonces dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace esto es el engañador y el anticristo. Entonces Juan dice, mirad por vosotros mismos. Esta es la advertencia. Tengan cuidado. Tengan cuidado. ¿Para qué? Para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Algunas versiones traducen el fruto de nuestro trabajo, Juan incluyéndose como aquel que ha trabajado también por la plantación de estas iglesias, casas e iglesias. Dice, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Porque advierte Juan, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, tanto en la relación como en el mensaje sobre Jesús, ¿qué dice ahí? No tiene a Dios. Entonces, Juan quiere que entendamos que esto es grave. No estamos hablando de simples diferencias superficiales. Estamos hablando de que extraviarte de la doctrina sobre Jesús, especialmente sobre su obra en la cruz y su identidad como el Hijo de Dios, extraviarte de la doctrina es en realidad perder a Dios. Es perderlo absolutamente todo.
No hay manera, no existe manera de decir que tengo a Dios sin creer en quién es Jesús. ¿Por qué? Porque como Juan afirma en la carta pasada, estamos en el verdadero. Mira lo que dice al final Juan. Verso número 20, capítulo 5. Una hoja atrás. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, o al que es la verdad. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Guárdense de recrear a Dios en su propia versión. Eso es un ídolo. ¿Qué están siguiendo estos falsos hermanos? Ídolos, pero no al Jesús verdadero. No hay manera de conocer a Dios sin Jesús, porque Jesús es Dios. Perderte de Jesús es perderte de Dios. Y no puedes creer en cualquier Jesús, sino en Jesús tal y como se ha revelado. E incluso no es suficiente decir que crees lo correcto sobre Jesús. El verdadero evangelio es una relación con Jesús. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, de Jesucristo, a quien has enviado. Esto es grave. Eso explica por qué Juan en el verso 10 dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis, ni dice en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Entonces, al final, déjame leerte lo que dice Gary Burch, es un comentarista bíblico, dice así. El Cristo encarnado es la única persona a través de la cual conocemos a Dios. La obra histórica de redención y mediación de Cristo, o sea que Cristo es el mediador entre Dios y los hombres, es la base de nuestra salvación. En este punto, el apóstol no hace concesiones. Echar por la borda del lugar principal de Jesús como revelación exclusiva que Dios hace de sí mismo, negar la plena humanidad de Jesús es perder completamente a Dios. Así de grave, así de dañina es ignorar a Jesús. Okay. Entonces, déjame terminar de esta manera. ¿Qué implica esto para nosotros? El mensaje de la carta es a hijitos, a aquellos que pertenecen a la familia de Dios, que están en las iglesias. Juan les dice, permanezcan en verdad y en amor, en una relación con Dios por medio de Jesús, permanezcan en el mensaje que han recibido acerca de Jesús, obedézcanle, demuestren su obediencia por medio de amor. El amor es obediencia y la obediencia es amor. Y eso se ve cuando nos amamos unos a otros. Pero lo que Juan está diciendo es que hay ciertas personas y hay ciertos mensajes a los que la iglesia tiene que cerrarle las puertas. Solo déjame aclarar algo que creo que es importante. Cuando Juan dice aquí que no le des la bienvenida a estos maestros, está diciendo, por ejemplo, que no podríamos hospedar en nuestra casa a una persona que tiene fe en otra religión. ¿O qué está diciendo Juan? Bueno, déjame aclararte, no está diciendo eso Juan. El no dar la bienvenida aquí, ¿a qué se refiere Juan? Juan se refiere específicamente al hecho de que la iglesia, que en este caso se reunían en casas, al darle la bienvenida, lo que supone es recibir a estos mensajeros como si fueran misioneros y darles un lugar de autoridad para enseñar e influir en la iglesia. En ese sentido, Juan dice,
ni siquiera les des la bienvenida. Eso es lo que está diciendo. Tenemos que entender el contexto. No podemos olvidarnos del contexto. ¿Okay? Como quien, perdón, no estoy hablando de nadie en particular, pero si hiciste esto, tache mapache, ¿ok? Pero es igual que ir a un campo de concentración y tomarse una selfie así sonriendo, ¿no? O sea, es como, ¿quién hace eso? ¿Me explico? ¿Alguien que ignora completamente lo que sucedió en ese lugar o que no le importa, ¿verdad? Pero no haces eso, porque hay un contexto detrás de un lugar así, ¿verdad? De la misma manera, ¿a qué se refiere Juan? Recuerda, Juan está hablando de un grupo de cristianos que ya no son cristianos, se han ido de la iglesia, y no solo eso, sino que enseñan que Jesús no es Dios y hostigan a las iglesias, las presionan, las persiguen. A ese grupo de personas Juan les dice, ni les des la bienvenida, no valides su mensaje. Darle la bienvenida, recibirles en la reunión y decirles, ok, ¿quieren pasar a decir unas palabras? Es validar su mensaje. Juan dice, no lo hagas. Eso es participar de sus malas obras. Entonces, no está diciendo, como malamente podríamos usar este versículo, ¿no? No, yo en mi casa nomás recibo cristianos. No, eso no es lo que está diciendo. Los cristianos debemos ser hospitalarios. Debemos ser conocidos en la iglesia por recibir personas y amarles y predicarles del amor del Señor. Pero la iglesia también tiene que ser guardiana de la verdad. Y no puede estar dispuesta en pro del amor y la hospitalidad a diluir el mensaje esencial cristiano por ser recibido en el mundo. El precio a pagar si hacemos eso es perder absolutamente lo que nos hace únicos. Y lo que nos hace únicos, ¿por qué es tan importante? Porque es precisamente lo único que puede hacer que las personas conozcan el verdadero amor y sean transformadas. Si la iglesia pierde su mensaje, pierde su capacidad de ser luz y ser sal. No tiene absolutamente nada que decir. Así que vale la pena luchar por el mensaje, por la verdad cristiana sobre quién es Jesús. Y pelear me refiero no con violencia, evidentemente, sino viviendo la verdad. No rindiéndome, no capitulando ante el engaño y la mentira, solo por quedar bien con el mundo. Termino con esto. Timothy Keller platicaba en una enseñanza anterior, Timothy Keller, dando un mensaje alrededor de Primera de Juan. Él decía, los cristianos afirmamos ser una religión con un camino exclusivo, solo por medio de Jesús, ¿verdad? Pero, interesantemente, vivimos en un mundo donde predomina la doctrina de la tolerancia, la inclusión, y sin embargo, precisamente lo que más impera en el mundo es la intolerancia y la exclusión. La fe cristiana afirma ser un camino exclusivo solo por medio de Jesús, pero de hecho es lo que hace tan única la fe cristiana es solo por medio de Jesús, pero es para todos, para aquel que se acerque y confíe en Cristo, es para todos, solo por medio de Jesús, solo por medio del mensaje cristiano. Pero como en el corazón mismo de nuestra fe está la humillación de nuestro Dios, eso no nos hace arrogantes, al contrario, podemos servir a otros que puedan, aunque tengan otra religión u otra filosofía, incluso sean hostiles a la fe cristiana, precisamente porque en el corazón de nuestra fe está la humillación de nuestro Dios.
podemos amarles y servirles. No nos sentimos superiores a ellos porque somos cristianos, porque de hecho en el corazón mismo de la fe cristiana nos enseña a ver superiores a los demás. Pero solamente si creemos y sostenemos lo que hace único el mensaje cristiano, que Dios se hizo carne por medio de Jesús. Así que somos en verdad la única esperanza. El mensaje cristiano es la única esperanza. Y en ese sentido, necesitamos afirmar la verdad cristiana. Si permitimos que el mensaje se diluya, no hay nada más que podamos decir. La iglesia pierde su fuerza. Pero si nos mantenemos en la verdad y en amor, podemos hablar de esta verdad y de este amor a un mundo sediento, necesitado, quebrantado por el pecado. Y eso significa, andar en verdad y en amor, significa en ocasiones cerrar la puerta a ciertos mensajes y a ciertas influencias. Implica decir no. El asunto está en entender que no se trata de diferencias superficiales. No, hay libertad entre las iglesias cristianas para tener ciertas diferencias. Hay libertad, pero no estamos hablando de diferencias doctrinales. Estamos hablando de diferencias esenciales. En lo esencial no hay negociaciones. ¿Por qué no? Hoy meditas en lo siguiente antes de orar. ¿Hay cosas en tu vida en las que estás aceptando ciertas prácticas, costumbres o enseñanzas que hacen menos la verdad de Cristo en tu vida? Y que te están llevando a no reflejar el amor de Dios, a no permanecer en la verdad y en amor. Cierra la puerta a esas influencias. Oramos. Señor, gracias por ser tan bueno. Gracias por este tiempo que tenemos para estudiar tu palabra. Guárdanos, Señor. Ayúdanos a mostrar amor, Señor, a ser hospitalarios, pero no de aquellos mensajes, Señor, no de aquellas influencias que se oponen directamente, Señor, a la verdad acerca de Jesús. Ayúdanos a resistir en amor y en verdad. Señor, no permitas que como iglesia dejemos de ser luz y sal en este mundo, Señor. Ayúdanos a permanecer en la verdad acerca de Cristo el Señor. Ayúdanos a permanecer no solo en ese mensaje cristiano sólido, sino en una relación con Jesús por medio de la fe. Ayúdanos, Señor, por favor, a cerrar la puerta a aquellas influencias que diluyen tu verdad en nuestras vidas, que diluyen la fuerza de la iglesia, Señor. Te lo rogamos, por favor. Y ayúdanos a recordar, Señor, que nos has llamado a obedecerte en respuesta a tu amor, Señor. Ayúdanos a, como discípulos, obedecer a Jesús, obedecer sus enseñanzas, pero hacerlo por amor, Señor, en respuesta al amor que hemos recibido. Te rogamos por las iglesias, Señor. Ayúdales a permanecer en la verdad. Te lo ruego, Señor. Amén.